Él era un fantasma repudiado por su propia sangre. Ella era una heredera cuyo destino estaba a punto de ahogarse en las aguas heladas de un río traicionero. Cuando sus mundos chocaron en un instante de caos y desesperación, ninguno de los dos podía imaginar que ese rescate no solo salvaría una vida, sino que encendería una llama destinada a desafiar el odio de una era y a forjar una leyenda en el corazón salvaje de la Sierra Madre. Esta es la historia de cómo un hombre que lo había perdido todo y una mujer que nunca había sido dueña de nada encontraron en el otro la única patria que importaba, luchando contra la crueldad de un hombre que prefería verlos muertos antes que libres. El sol de la tarde se desangraba sobre los picos de la Sierra Madre Occidental, pintando las aguas turbulentas del río Yaqui con tonos de óxido y sangre. Liam observaba desde la seguridad de un saliente rocoso, un espectro más entre las sombras del cañón. Hacían ya 2 años desde que el consejo de su tribu lo había desterrado, marcándolo con la vergüenza de un crimen que no cometió, un crimen susurrado por la mujer que había amado para salvar su propio honor. Ahora, su única compañía era el viento que aullaba entre los saguaros, y su única ley, la supervivencia. La soledad era un manto pesado, una segunda piel que se había adherido a sus huesos, recordándole cada día que no pertenecía a ninguna parte. Un alma atrapada entre el mundo de sus ancestros y el de los hombres blancos que lo despreciaban por igual. Fue entonces cuando el silencio de la tarde fue brutalmente desgarrado. No fue un grito humano lo que escuchó primero, sino el crujido violento de la madera astillándose, el relincho aterrorizado de los caballos y el estruendo metálico de un carruaje precipitándose por el barranco. Liam se puso en pie de un salto, sus músculos tensos como cuerdas de arco. Sus ojos de halcón siguieron la estela de destrucción hasta el punto donde el elegante vehículo se estrelló contra las rocas de la orilla antes de volcarse violentamente en la corriente. El río, hinchado por las lluvias recientes, era una bestia hambrienta y no tardó en empezar a devorar los restos del carruaje, arrastrándolos hacia los rápidos que esperaban más abajo como fauces abiertas. Liam corrió por los senderos invisibles que solo él conocía, sus mocasines apenas haciendo ruido sobre la tierra seca y las piedras. El corazón le martilleaba en el pecho, una mezcla de instinto y precaución. Involucrarse significaba exponerse, arriesgarse a ser visto, a ser culpado. Los hombres de ley en los pueblos cercanos no hacían preguntas a los de su raza. Primero disparaban, luego, si acaso, inventaban una justificación. Sin embargo, algo en la violencia de la escena, en la brutalidad de la caída, le impidió dar la vuelta y desaparecer. Se detuvo al borde del agua, oculto tras un denso grupo de mezquites, y lo que vio le heló la sangre en las venas. Un frío que ni el sol del desierto de Sonora podía calentar. Una figura luchaba desesperadamente en el agua. Era una mujer joven, de piel tan pálida como las flores del desierto y cabello oscuro como la noche, que se arremolinaba a su alrededor como una nube de tinta. Su elegante vestido de viaje, ahora un sudario empapado, se había enredado en los restos de una rueda del carruaje, anclándola a su tumba acuática mientras la corriente la golpeaba sin piedad. Ella no gritaba. Había pasado esa etapa. Ahora solo luchaba con la energía silenciosa y desesperada de quien sabe que sus fuerzas se están agotando, sus manos tratando inútilmente de liberarse de la trampa que la ahogaba lentamente. El río parecía tener una voluntad propia, decidida a reclamarla. Liam sintió una punzada en el alma. En los ojos de esa mujer, visibles por un instante antes de que una ola la cubriera, vio el mismo terror y la misma desesperanza que él había sentido el día de su exilio. Era la mirada de alguien a quien el mundo le había dado la espalda. Sin pensarlo más, arrojó a un lado la cautela que lo había mantenido vivo durante 2 años y se lanzó
al agua helada. La corriente lo recibió como un puño, robándole el aliento y tratando de arrastrarlo también. Pero sus músculos, endurecidos por una vida de lucha y supervivencia, eran más fuertes que la ira del río. Nadó con brazadas potentes y certeras, cada movimiento una batalla contra la fuerza invisible que intentaba alejarlo de ella. Cuando finalmente la alcanzó, sus ojos se encontraron. Eran de un azul profundo, como el cielo antes de una tormenta, y en ellos vio una mezcla de terror absoluto y una súplica silenciosa que le atravesó el corazón. Estaba dejando de luchar, el frío y el agotamiento la estaban venciendo. Liam sacó su cuchillo de caza y cortó las telas enredadas con una precisión nacida de la necesidad. Luego la rodeó con un brazo, sintiendo la fragilidad de su cuerpo contra el suyo, y luchó por regresar a la orilla. Cada metro era una agonía. El río tirando de ellos, las rocas golpeando sus piernas, pero la imagen de sus ojos suplicantes lo impulsaba, dándole una fuerza que no sabía que poseía. La arrastró fuera del agua y la depositó en la orilla lodosa, lejos del alcance de la corriente. La joven tosió violentamente, expulsando el agua que había llenado sus pulmones, su cuerpo temblando de forma incontrolable. Fue entonces, bajo la luz dorada del crepúsculo, cuando Liam notó los detalles que el caos del río había ocultado. No solo eran los moretones que empezaban a formarse por los golpes de la caída. En sus muñecas delicadas había marcas circulares, rojas e irritadas, que no eran del río ni del accidente. Eran las marcas inconfundibles de ataduras, de cuerdas, que la habían mantenido prisionera mucho antes de que el carruaje se precipitara al vacío. Esa revelación lo cambió todo. Esto no había sido un simple y trágico accidente. La desesperación en su rostro, las marcas en sus muñecas, la violencia de la caída del carruaje en un tramo del camino que era relativamente recto, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Alguien había querido que ella muriera, o al menos que desapareciera. Antes de que pudiera procesarlo por completo, el sonido de cascos de caballos resonó a lo lejos, acercándose rápidamente desde la dirección de la que había venido el carruaje. Voces de hombres gritaban órdenes, sus palabras arrastradas por el viento, pero su intención era clara. No eran un equipo de rescate, eran una partida de caza. La joven escuchó las voces y su cuerpo se tensó como el de un venado acorralado. El pánico transformó sus delicadas facciones en una máscara de puro terror. Me encontrarán, susurró con voz rota, un hilo de voz tembloroso. Su acento era refinado, el de alguien de clase alta, pero las palabras estaban cargadas del miedo más primitivo. Liam no necesitó preguntar quién era él. En ese instante comprendió que había tropezado con una verdad peligrosa, una que probablemente lo mataría. Los hombres que se acercaban no buscarían a una superviviente, buscarían a una fugitiva, y a él lo verían como un cómplice o, peor aún, como su secuestrador. Liam tomó una decisión en una fracción de segundo. Miró los ojos aterrorizados de la mujer, luego en dirección a los jinetes que se acercaban y finalmente al refugio de las montañas que se alzaban detrás de él. Esas montañas habían sido su prisión, pero ahora podían ser su salvación. «Ven conmigo», le dijo en un español áspero por el desuso. «Conozco un lugar donde nadie te encontrará». Ella lo miró, la desconfianza luchando contra la desesperación en su rostro. Pero los gritos de los hombres se hicieron más fuertes y uno de ellos gritó un nombre que resonó en el cañón: «¡Sofía!». Al oírlo, ella se estremeció y sin más dudas asintió. Él la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas flaquearon y Liam, sin dudarlo, la cargó en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, como un pájaro herido, pero su presencia era un peso monumental sobre su conciencia. Estaba salvando a una mujer, blanca,
probablemente de una familia rica y poderosa, de su propia gente. Este acto de compasión era una sentencia de muerte si los atrapaban. Corrieron, o más bien, él corrió, adentrándose en la creciente oscuridad del desierto. Se movía con la silenciosa agilidad de sus antepasados, un fantasma desapareciendo en la tierra que lo había repudiado, llevando consigo el secreto de una mujer llamada Sofía. La noche descendió como un manto protector, ocultando su huida bajo un cielo tachonado de estrellas indiferentes. Liam no se detuvo hasta que estuvieron a kilómetros de distancia del río, en lo profundo de un laberinto de cañones y formaciones rocosas que disuadirían a los jinetes más decididos. Finalmente, encontró refugio en una cueva poco profunda, oculta detrás de una cortina de hiedra seca. Depositó a Sofía con cuidado en el suelo arenoso. Ella estaba temblando, no solo por el frío de su ropa mojada, sino por el shock y el terror que se negaban a abandonarla. El eco de los gritos de sus perseguidores se había desvanecido, reemplazado por el sonido del viento y el latido de sus propios corazones. Con la habilidad ancestral de su pueblo, Liam encendió un pequeño fuego. Usó un arco de fricción y yesca seca que siempre llevaba consigo, y en cuestión de minutos, una pequeña llama danzante cobró vida, arrojando luz y un calor bienvenido en la oscuridad de la cueva. La luz dorada bailó sobre el rostro de Sofía, revelando la verdadera extensión de su terrible experiencia. Los moretones en su cuello tenían la forma inequívoca de dedos que habían apretado con una fuerza brutal. Su labio inferior estaba partido y un corte en su frente seguía sangrando lentamente. Era una imagen de fragilidad y sufrimiento que encendió una rabia fría y controlada en el pecho de Liam. ¿Quién te hizo esto?, preguntó finalmente, su voz un susurro ronco, pero cargado de una furia contenida. Sofía apartó la mirada, sus ojos azules fijos en las llamas, como si temiera que sus palabras pudieran avivar el fuego hasta convertirlo en un infierno. Durante un largo rato, el único sonido fue el crepitar de la madera. Liam esperó pacientemente, dándole el espacio que necesitaba. Sabía que forzarla solo la encerraría más en su silencio. Le ofreció su propia manta de lana seca, un bien preciado en su solitaria existencia, y la envolvió suavemente alrededor de sus hombros. Ese simple gesto de bondad pareció romper la presa que contenía su dolor. «Mi tío», susurró finalmente la palabra, saliendo con un aliento tembloroso. «Don Ricardo Aldama. Es el hermano de mi padre». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y amargas. «Mis padres murieron hace 5 años, en una epidemia de fiebre. Me dejó bajo su tutela. Al principio parecía amable, un salvador, pero pronto me di cuenta de que su casa no era un hogar, era una jaula dorada. Yo no era su sobrina, era su propiedad, la llave para controlar la inmensa fortuna que mis padres me habían dejado y que él administraba en mi nombre». Habló durante casi 1 hora, su voz a veces fuerte por la ira, a veces rota por los sollozos. Describió años de un maltrato psicológico y físico sutil y constante. Golpes por desobediencia, semanas de encierro en su habitación por atreverse a preguntar por las finanzas de la familia, amenazas veladas sobre lo que les pasaría a los pocos sirvientes que le mostraban amabilidad. La mantenía aislada del mundo, creando la imagen de una joven inestable y enfermiza, incapaz de manejar sus propios asuntos, una mentira que la sociedad y las autoridades locales, todas amigas de su influyente tío, aceptaron sin cuestionar. «El último año ha sido el peor», continuó, su voz apenas un murmullo. «Cumplí 20 años y, según el testamento de mi padre, a los 21 tendría control legal sobre toda mi herencia. Don Ricardo no podía permitirlo. Arregló un matrimonio para mí con un socio comercial suyo, un hombre viejo y cruel,
llamado Mendoza, conocido por la misteriosa rapidez con la que enviudaba. Sabía que si me casaba con él, mi marido y por extensión mi tío, mantendrían el control de todo. Cuando me negué rotundamente, me encerró en el sótano. Las marcas en mis muñecas son de allí. Esta mañana me sacaron a la fuerza. La boda iba a ser hoy, en la capilla de la hacienda. Un sirviente leal, un anciano llamado Mateo que había servido a mi padre, me ayudó. Creó una distracción mientras me llevaban al carruaje. Logré escapar y correr hacia el vehículo que Mateo había preparado para mi huida, pero no llegué muy lejos. Los hombres de mi tío nos alcanzaron. Mateo intentó defenderme y lo mataron a tiros delante de mí. Me subieron a mi propio carruaje y comenzaron a llevarme de vuelta. Fue entonces cuando me di cuenta de su verdadero plan. No iban a casarme, iban a simular un accidente. El cochero, uno de sus hombres de confianza, dirigió los caballos directamente hacia el barranco. Saltó en el último segundo. Yo no pude. La historia de Sofía era una pesadilla de codicia y crueldad. Liam sintió que cada palabra se clavaba en su pecho como una espina de cactus. Había conocido el rechazo, la traición y la soledad, pero la maldad sistemática y calculada que describía esta mujer era de una oscuridad diferente. Comprendió entonces que no solo la había salvado del río, la había arrancado de las fauces de un monstruo con rostro humano, y ese monstruo no se detendría ante nada para recuperar lo que consideraba suyo o para silenciarla para siempre. Ahora su destino estaba irrevocablemente ligado al de ella. Protegerla ya no era una elección, era una obligación. Aquí estarás segura, al menos por ahora, le prometió Liam, y en sus propias palabras sintió el peso de un juramento. Descansa. Mañana, cuando salga el sol, encontraremos un camino. Sofía, agotada física y emocionalmente, finalmente se acurrucó cerca del fuego, envuelta en la manta, y cayó en un sueño profundo y sin sueños. Liam permaneció despierto toda la noche, vigilando la entrada de la cueva, escuchando los sonidos del desierto. Por primera vez desde su destierro, no se sentía solo. Tenía un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Tenía a alguien a quien proteger. Pero en la oscuridad se preguntó si un fantasma como él podría realmente proteger a nadie de un demonio como don Ricardo Aldama. El amanecer llegó con la promesa silenciosa de un nuevo día, pero no trajo consigo la paz. Liam no había dormido. Sus sentidos habían permanecido en alerta máxima, escudriñando cada sombra y cada eco en el vasto silencio de la sierra. Sabía que don Ricardo no se rendiría fácilmente. Un hombre que planea el asesinato de su propia sobrina por dinero es un hombre sin límites, un depredador que no abandona a su presa. Cuando las primeras luces del alba se filtraron en la cueva, encontraron a Liam afilando la punta de una flecha con su cuchillo, su rostro una máscara impasible de concentración. La calma del desierto era un engaño. Bajo la superficie, la amenaza seguía latente, como una serpiente de cascabel enroscada bajo una roca. Sofía despertó sobresaltada, sus ojos azules buscando frenéticamente en la penumbra hasta que se posaron en la figura sólida de Liam. Por un instante, el pánico de la noche anterior amenazó con abrumarla de nuevo, pero la presencia tranquila y vigilante de su salvador actuó como un ancla en su mar de miedo. Se incorporó lentamente, los músculos de su cuerpo protestando con un dolor sordo por la terrible experiencia. ¿Se han ido?, preguntó con voz ronca, el recuerdo de los gritos y los cascos de los caballos todavía fresco en su mente. Era una pregunta cargada de una esperanza frágil, la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado. «Se han ido de esta área, pero no se han rendido», respondió Liam sin apartar la vista de su tarea. «Don Ricardo es un hombre rico y poderoso. Ahora mismo
Debe estar ofreciendo una fortuna por cualquier información sobre ti. Traerá rastreadores, quizás incluso de otras tribus, hombres que han olvidado el honor de nuestros ancestros y venden sus habilidades al mejor postor por unas cuantas monedas y botellas de licor. Había un matiz de amargura en su voz al decir esto, el dolor de la traición de su propia gente, una herida que nunca había cicatrizado del todo y que ahora sentía reabrirse. Sofía lo observó con una nueva curiosidad, viendo más allá del salvaje que su mundo le habría enseñado a temer. Vio a un hombre joven, quizás no mucho mayor que ella, con rasgos nobles que contrastaban con las cicatrices que marcaban su torso desnudo, historias silenciosas de batallas pasadas. Su largo cabello negro caía libre sobre sus hombros y sus ojos oscuros, aunque vigilantes, tenían una profundidad que hablaba de una sabiduría ganada a través del sufrimiento. Había una dignidad en su postura, una conexión con la tierra que lo rodeaba, que la hacía sentir, por extraño que pareciera, más segura que nunca en su vida. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella suavemente, la pregunta que había estado flotando en su mente desde que la sacó del río. Tu gente y la mía, rara vez hemos sido amigos. Podrías haberme dejado allí. Nadie te habría culpado. Era una pregunta genuina, desprovista de cualquier acusación. Quería entender al hombre que había arriesgado su propia vida por una extraña, una mujer del mundo que tanto daño le había hecho a su pueblo. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa, rompiendo su coraza de concentración. Dejó la flecha a un lado y la miró, y por primera vez ella vio algo más allá de la vigilancia, una profunda y antigua tristeza. Porque sé lo que es ser cazado, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, y sé lo que es ser traicionado por aquellos que deberían haberte protegido. Hizo una pausa, como si debatiera si continuar o no, antes de que las palabras comenzaran a fluir, como un río que finalmente rompe un dique. Hace 2 años, amaba a una mujer de mi tribu. Liana, o creía que la amaba, estaba prometida al hijo del jefe, un hombre arrogante y cruel. Nos veíamos en secreto. Cuando nos descubrieron, ella, para salvarse de la vergüenza y el castigo, me acusó de haberla forzado. Dijo que la había hechizado. El consejo, ansioso por evitar un conflicto con la familia del jefe, me declaró culpable sin escuchar mi verdad. Me dieron 1 hora para abandonar el territorio de la tribu para siempre. Me marcaron como un paria, un traidor a nuestras tradiciones. Liana ni siquiera me miró mientras los guerreros me escoltaban hasta la frontera de nuestras tierras. Desde ese día he vivido como un fantasma, rechazado por mi propia gente, temido y odiado por la tuya. Cuando te vi en ese río, vi el mismo terror en tus ojos que yo sentí ese día, el terror de estar completamente solo, con el mundo entero en tu contra. No pude darte la espalda. Hacerlo habría sido como darme la espalda a mí mismo, al último trozo de honor que me queda. El corazón de Sofía se encogió al escuchar su historia. En ese momento, la barrera entre ellos, la de la raza, la cultura y la experiencia, se derrumbó. Comprendió que, a pesar de sus vidas tan diferentes, ambos eran exiliados, desterrados de sus respectivos mundos por la codicia y la traición de otros. Él, de la comunidad que lo vio nacer. Ella, de la sociedad a la que pertenecía por derecho. Ambos eran náufragos, aferrándose a los restos de sus vidas en un mar de injusticia. Y en esa cueva solitaria, en medio de la inmensidad de la Sierra Madre, 2 almas solitarias se habían encontrado. Mientras compartían un desayuno frugal de raíces comestibles y bayas silvestres que Liam había recolectado, establecieron un plan. Quedarse en la cueva era imposible. Don Ricardo peinaría cada cañón y cada cueva de la zona. Su única opción era subir, adentrarse aún más en las montañas, en el territorio más salvaje e inaccesible, donde los caballos no podían seguirlos
y donde solo un hombre con el conocimiento de Liam podría sobrevivir. Sería un viaje arduo y peligroso, especialmente para Sofía, cuyos delicados zapatos de ciudad ya estaban destrozados y cuyos pies estaban cortados y magullados. Liam le fabricó un par de mocasines improvisados con un trozo de cuero que guardaba y rellenó las grietas con hojas suaves para proteger sus pies heridos. «No será fácil», le advirtió, su mirada seria. «Las montañas altas no perdonan la debilidad. El aire es fino, las noches son heladas y los depredadores son reales. Debes hacer exactamente lo que yo te diga, sin dudarlo». Sofía asintió con una determinación que no sabía que poseía. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una chispa de esperanza. Por primera vez en 5 años, no estaba sola en su lucha. Salieron de la cueva con la primera luz, moviéndose con una cautela que para Liam era instintiva y para Sofía era una lección aprendida a la fuerza. Él le enseñó a caminar sin hacer ruido, a leer las señales en la tierra, a usar las rocas y la vegetación para ocultarse. El ascenso fue brutal. Cada paso era un esfuerzo para Sofía, sus pulmones ardían por la falta de aire y sus músculos gritaban en protesta, pero no se quejó. Cada paso doloroso era un paso más lejos de don Ricardo, un paso más cerca de una libertad que apenas se atrevía a imaginar. La imagen de la crueldad de su tío era un fuego que la impulsaba hacia adelante. A mediodía llegaron a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas, el agua tan clara y fría que dolía al tocarla. Liam decidió que era seguro detenerse para descansar y para que Sofía pudiera atender sus pies, que sangraban a través de los mocasines improvisados. Mientras ella sumergía sus pies heridos en el agua helada con un suspiro de alivio, Liam recolectó varias hierbas de la orilla. Las machacó entre 2 piedras hasta formar una pasta verde y fragante, un conocimiento transmitido de generación en generación, un secreto de la tierra que ahora compartía con ella. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Sofía, observando con fascinación cómo aplicaba suavemente el ungüento en sus cortes y ampollas. La pasta picó al principio, pero luego un frescor calmante se extendió por su piel. «Mi abuela era la curandera de nuestra aldea», explicó él, su voz suavizándose al recordarla. «Ella me enseñó que la Madre Tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir y para sanar. Cada planta, cada roca, cada animal tiene un propósito y un espíritu. Solo hay que aprender a escuchar». Sus manos, aunque callosas y marcadas por la supervivencia, eran increíblemente gentiles al vendar sus pies con tiras de tela rasgadas de su propia camisa. Sofía sintió una calidez extraña extenderse desde el punto donde sus manos la tocaban, una calidez que no tenía nada que ver con la medicina. Era la primera vez en 5 largos años que alguien la trataba con genuina ternura, con un cuidado que no pedía nada a cambio. En ese momento, junto a ese arroyo cristalino, rodeada por la majestuosidad silenciosa de las montañas, Sofía sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No solo las heridas de sus pies, sino las heridas mucho más profundas que llevaba en el alma. Miró a Liam, y en sus ojos oscuros no vio a un salvaje, sino a un hombre de una nobleza que avergonzaba a todos los caballeros civilizados que había conocido. El momento de paz fue interrumpido por un sonido lejano que hizo que Liam se pusiera en pie de inmediato, todos sus sentidos en alerta. Era el ladrido de perros de rastreo. «Nos han encontrado el rastro», murmuró, su voz tensa. «Se mueven más rápido de lo que pensaba. Tenemos que seguir, ahora». La ayudó a ponerse de pie y juntos continuaron su ascenso, adentrándose aún más en el corazón de la sierra.
Pero algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo un protector y una protegida, eran dos almas exiliadas que comenzaban a encontrar un refugio, no en un lugar, sino en la compañía del otro. Durante las siguientes 2 semanas, las montañas se convirtieron en su santuario y en su campo de pruebas. Se adentraron en un territorio tan remoto y escarpado que incluso los rastreadores más expertos tendrían dificultades para seguirlos. Liam los condujo a una cueva oculta detrás de una cascada, una cortina de agua que caía como un velo de cristal, ocultando la entrada y borrando su rastro. Este lugar se convirtió en su hogar temporal, un refugio donde el mundo exterior, con su crueldad y su codicia, no podía alcanzarlos. Aquí, rodeados por la belleza salvaje e implacable de la naturaleza, sus vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Los días se regían por el ritmo del sol. Liam se convirtió en el maestro y Sofía en la alumna más aplicada que jamás había tenido. Él le enseñó los secretos de la supervivencia que para él eran tan naturales como respirar. Le enseñó a distinguir las plantas comestibles de las venenosas, a leer las nubes para predecir el clima, a encontrar el norte guiándose por las estrellas. Le mostró cómo construir trampas para animales pequeños y cómo moverse en silencio por el bosque para no ahuyentar a la caza. Sofía, que toda su vida había estado confinada a salones y jardines, aprendió con una rapidez y una tenacidad que sorprendieron a Liam. Sus manos, antes acostumbradas a bordar y tocar el piano, se volvieron más fuertes, aprendiendo a despellejar un conejo, a encender un fuego bajo la lluvia, a tejer cestas con fibras de plantas. Descubrió en sí misma una capacidad de recuperación y una fortaleza que nunca supo que poseía. Cada nueva habilidad que adquiría era un acto de desafío contra la imagen de la mujer débil e indefensa que su tío había intentado imponerle. En la inmensidad de la naturaleza, lejos de las restricciones de la sociedad, Sofía no solo estaba sobreviviendo, estaba renaciendo, convirtiéndose en la dueña de su propio destino de una manera que nunca había creído posible. Las noches eran un tiempo para compartir no solo el calor del fuego, sino también las historias de sus vidas. Sentados junto a las llamas danzantes, con la cascada como una música de fondo constante, abrieron sus corazones de una manera que solo es posible cuando dos personas no tienen a nadie más en el mundo. Sofía le habló de los libros que había leído en secreto, de los poemas que sabía de memoria y de los sueños de viajar que había albergado en su corazón solitario. Le describió las ciudades de Europa, sobre las que había leído, los teatros, la música, un mundo de belleza y arte que le había sido negado. Liam, a su vez, le habló de las leyendas de su pueblo, los yaquis. Le contó historias de la creación del mundo, de los espíritus que habitaban en los árboles, las rocas y los animales. Le habló de la sabiduría de los ancianos, de las ceremonias que marcaban el paso de las estaciones y de la profunda conexión espiritual que su gente tenía con la tierra. Al compartir estas historias, no solo compartían sus pasados, sino que construían un puente entre sus dos mundos, encontrando puntos en común en sus valores de honor, respeto y belleza, a pesar de las enormes diferencias culturales que los separaban. Una noche, mientras una luna llena bañaba el paisaje montañoso con una luz plateada y fantasmal, Sofía notó que Liam la observaba con una intensidad diferente. Ya no era solo la mirada protectora de un guardián o la de un maestro hacia su alumna. Había algo más profundo en sus ojos, oscuros, una vulnerabilidad y un anhelo que reflejaban la confusión de su propio corazón. Los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos, nutridos por la intimidad forzada y el peligro compartido,
Estaban llegando a un punto en el que ya no podían ser ignorados o negados. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente, su voz apenas un susurro por encima del rugido de la cascada. Liam tardó un momento en responder, sus ojos nunca dejándolos de ella. Pienso que nunca he conocido a nadie como tú, dijo finalmente, su honestidad tan cruda y directa como el paisaje que los rodeaba. Las mujeres de mi pueblo son fuertes, resistentes como el roble, pero tú tienes una fortaleza diferente. Es como la del junco, que se dobla ante la tormenta, pero nunca se rompe. Has sobrevivido a años de crueldad y abuso, y sin embargo, tu corazón no se ha endurecido. Todavía conservas la bondad y la capacidad de maravillarte. Sofía sintió un rubor subir por sus mejillas, pero no apartó la mirada. Tú me enseñaste que la bondad no es una debilidad, respondió ella. Durante mucho tiempo, creí que mi naturaleza gentil era la causa de mi sufrimiento, que me convertía en una víctima fácil. Pero tú me has mostrado que se puede ser fuerte y compasivo al mismo tiempo. Me has mostrado que la verdadera fuerza no reside en la dureza, sino en la capacidad de resistir sin perder la esencia de quien eres. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de la simple conversación. Liam se acercó un poco más, el calor del fuego y el de su proximidad envolviéndola. Sofía, comenzó, su voz ronca por la emoción. Hay algo que debo decirte, algo que he estado sintiendo y que sé que es una locura. Somos de mundos diferentes, destinados a ser enemigos, pero mi corazón ya no entiende de mundos ni de destinos, solo sabe... Antes de que pudiera terminar, Sofía lo detuvo, colocando suavemente un dedo sobre sus labios. Yo también lo siento, Liam, susurró ella, su propia voz temblando. Sé que es imposible. Sé que no hay futuro para nosotros, pero aquí, en estas montañas, lejos de todo, no puedo evitar sentir que eres la única verdad en mi vida. En ese instante, todas las barreras, todas las dudas y todos los miedos se disolvieron. Liam ahuecó el rostro de Sofía con sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas, y entonces, bajo la atenta mirada de la luna y las estrellas, la besó. Fue un beso que comenzó con una ternura infinita, el reconocimiento silencioso de dos almas que se habían encontrado en medio de la desolación, pero pronto se profundizó, cargándose con toda la pasión reprimida, el anhelo y la desesperación de dos personas que habían encontrado el paraíso en el corazón del infierno, sabiendo que podría serles arrebatado en cualquier momento. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una emoción tan abrumadora que no podía ser contenida. Te amo. Sofía, dijo Liam, las palabras saliendo de lo más profundo de su ser, palabras que nunca pensó que volvería a pronunciar. Amo tu fuerza, tu espíritu indomable, la forma en que tus ojos ven la belleza incluso en este lugar salvaje. Amo cómo me haces sentir que a pesar de ser un paria, mi vida tiene un valor. Y yo te amo a ti, Liam, respondió Sofía, su corazón desbordado. Amo tu nobleza, tu sabiduría, la forma en que me has protegido y me has enseñado. Por primera vez en mi vida me siento libre, y es gracias a ti. Esa noche durmieron abrazados, encontrando en el otro un refugio contra las pesadillas del pasado y los temores del futuro. Su amor, nacido en el peligro y forjado en el aislamiento, era una flor imposible que había florecido en la roca más árida. Ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no luchaban solo por la supervivencia, luchaban por un futuro juntos, por pequeño o imposible que pareciera. Pero la realidad del mundo exterior no había
Desaparecido, solo estaba esperando el momento de reclamarlos. Y esa reclamación llegó de la forma más inesperada, trayendo consigo una nueva esperanza y un peligro aún mayor. La paz de su santuario se rompió una mañana con la llegada de una figura solitaria. No era uno de los hombres de don Ricardo. Era un hombre mayor, vestido con la sencilla sotana marrón de un fraile franciscano que montaba una mula cansada. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos grises eran agudos y llenos de una inteligencia serena. Liam apareció de inmediato, arco en mano, posicionándose entre el extraño y Sofía. Pero el fraile levantó una mano en un gesto pacífico. «Paz, hijo mío», dijo con voz tranquila, «no vengo a hacer daño. Busco a la señorita Sofía Aldama. Me llamo Fray Mateo». Sofía se quedó helada al escuchar su nombre. ¿Cómo podía este hombre conocer su identidad y haberlos encontrado en un lugar tan remoto? «¿Quién es usted? ¿Cómo nos encontró?», preguntó Liam, su voz tensa y desconfiada, sin bajar el arco. «Tuve la fortuna de ser un buen amigo de los padres de Sofía», explicó Fray Mateo, su mirada dirigiéndose a ella con una bondad paternal. «Y he pasado las últimas semanas siguiendo los rumores de la partida de casa de don Ricardo, rezando para encontrarte antes que ellos. Tu padre, que en paz descanse, era un hombre precavido. Desconfiaba profundamente de la codicia de su hermano». Fray Mateo desmontó lentamente y de un bolsillo interior de su sotana sacó un sobre, sellado con cera. «Antes de morir, tu padre me confió ciertos documentos, con instrucciones de entregártelos si alguna vez sospechaba que don Ricardo abusaba de su posición como tu tutor. Estos documentos, Sofía, son tu libertad». Le entregó el sobre y con manos temblorosas ella rompió el sello. Dentro había un testamento detallado y una carta personal de su padre. La verdad que revelaron fue más impactante de lo que jamás había imaginado. La herencia no solo era inmensa, sino que el testamento de su padre era una obra maestra de la previsión legal. Había establecido un fideicomiso secreto administrado por un banco en la Ciudad de México que transfería automáticamente el control total de todos los activos a Sofía el día que cumpliera 20 años. Su tutela por parte de don Ricardo había expirado legalmente hacía meses. Cada acción que él había tomado desde entonces, incluido el intento de matrimonio forzado, había sido ilegal. Don Ricardo no era su tutor, era un ladrón y un estafador. Pero había más. La carta de su padre detallaba sus sospechas sobre la naturaleza cruel y manipuladora de Ricardo, e incluía pruebas de pequeñas malversaciones que ya había cometido en el pasado. Su padre había estado construyendo un caso contra su propio hermano para proteger a su hija desde más allá de la tumba. «Tu tío lo sabe», dijo Fray Mateo con gravedad. «Debe haber recibido la notificación del banco. Por eso actuó con tanta desesperación. El intento de matrimonio y tu accidente no eran solo para mantener el control, eran para silenciarte antes de que pudieras usar esta verdad en su contra. Legalmente, Sofía, eres una de las mujeres más ricas e independientes de todo México. Pero eso también te convierte en el mayor obstáculo para un hombre desesperado». La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de su realidad. Era libre, era rica, tenía el poder de destruir a don Ricardo, pero justo cuando una oleada de euforia la invadió, un nuevo sonido rompió la tranquilidad de la mañana. No eran los ladridos de unos pocos perros de rastreo, era el sonido de un pequeño ejército, docenas de jinetes, sus voces y el estruendo de los cascos subiendo por las laderas de la montaña desde varias direcciones. «Me siguieron», murmuró Fray Mateo con pesar. «Pensé que había sido cuidadoso, pero la red de informantes de tu tío es vasta». Esta vez era diferente. No era una simple partida de caza, era un asedio. Don Ricardo había traído suficientes hombres para rodear toda la montaña,
para cortar cualquier vía de escape. Liam agarró a Sofía del brazo, sus ojos escudriñando el terreno en busca de una salida. «Tenemos que subir más alto a las crestas», dijo, pero incluso en sus palabras se notaba una pizca de desesperación. Podían huir, pero no podían esconderse para siempre. El mundo real, con toda su fealdad, había encontrado su santuario y estaba a punto de derribar las puertas. Su idilio en las montañas había terminado. La verdadera batalla acababa de comenzar. El cerco se cerró sobre ellos como una red de acero. Desde su posición elevada podían ver a los hombres de don Ricardo tomando posiciones estratégicas, bloqueando los pocos senderos que salían de la zona. Eran como lobos rodeando a su presa, esperando pacientemente a que el hambre, la sed o la desesperación hicieran su trabajo. Liam, Sofía y Fray Mateo se encontraron atrapados, su santuario convertido en una prisión al aire libre. La esperanza que los documentos habían traído ahora parecía una burla cruel frente a la abrumadora realidad de su situación. La ley y la verdad estaban de su lado, pero la fuerza bruta estaba del lado de don Ricardo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Liam, su mente de guerrero trabajando a toda velocidad, analizando cada roca, cada sombra, cada posible ventaja. «Tarde o temprano comenzarán a subir. No podemos luchar contra tantos». Su instinto le decía que se dividieran, que intentaran una táctica de distracción, pero no podía soportar la idea de separarse de Sofía. Protegerla se había convertido en el eje de su existencia, y la idea de que la capturaran mientras él escapaba era un tormento peor que la muerte. Estaban juntos en esto, para bien o para mal. «Hay que enfrentarlo», dijo Sofía, su voz temblando pero llena de una nueva y férrea determinación. Miró los documentos en su mano, el legado de su padre, su armadura de papel. Huir ya no es una opción. Mientras sigamos corriendo, él seguirá ganando. Él controla la narrativa, me pinta como una fugitiva loca y a ti como un secuestrador salvaje. La única forma de ganar es bajar de esta montaña y presentar esta verdad ante una autoridad que él no pueda comprar. Pero, ¿cómo? Era la pregunta del millón, una pregunta sin respuesta aparente, mientras estaban rodeados por hombres armados. Fue Fray Mateo quien ofreció un atisbo de esperanza, una apuesta arriesgada basada en la fe y un profundo conocimiento de la naturaleza humana. «Don Ricardo es arrogante», dijo. El fraile, sus ojos tranquilos a pesar del peligro. Su poder reside en la ilusión de respetabilidad y en el miedo que inspira. Si podemos romper esa ilusión, si podemos sembrar la duda entre sus propios hombres, su poder se desmoronará. El plan que propuso era audaz, hasta el punto de la locura. En lugar de huir, buscarían el enfrentamiento, pero en sus propios términos. Mientras planeaban, una figura solitaria se separó del grupo de cazadores de recompensas y comenzó a subir hacia su posición, agitando un pañuelo blanco. Liam lo reconoció al instante, y una sensación de frío se instaló en su estómago. Era Javier, un mestizo que a veces comerciaba con las tribus, un hombre con el que Liam había compartido una comida en raras ocasiones durante su exilio. Un hombre que conocía algunos de sus hábitos, aunque no sus escondites más secretos. La traición tenía un rostro familiar y cansado. «Liam, sé que estás ahí», gritó Javier, su voz revelando su nerviosismo. «Don Ricardo ofrece 500 monedas de plata. Una fortuna. Mi hija está enferma, necesita un médico en Hermosillo. No tengo elección». El motivo era tan viejo como el mundo, la desesperación y el dinero. Liam sintió una oleada de ira, pero fue sofocada por una amarga comprensión. Él mismo había conocido la desesperación. No respondió, permaneciendo oculto, pero la presencia de Javier confirmaba lo que ya sabían. Su tiempo se estaba agotando. El plan de Fray Mateo comenzó a tomar forma. Usarían la codicia de
Don Ricardo en su contra. Sofía escribió una nota rápida, una oferta simple y directa. Se la ataron a una piedra y Liam, con la increíble precisión de su brazo, la arrojó para que aterrizara a pocos metros de donde esperaba Javier. El mensaje era una contraoferta. 1000 monedas de plata, el doble de la recompensa de don Ricardo, para el hombre que los guiara a través del cerco hasta el pueblo de San Jacinto, donde podrían encontrar al juez. Era un farol, ya que el dinero estaba legalmente suyo, pero físicamente fuera de su alcance. Pero era una semilla de duda plantada en el corazón de sus perseguidores. Pasaron horas de tensión insoportable. Vieron a Javier llevar la nota a los otros cazarrecompensas. Hubo discusiones acaloradas, gestos de incredulidad y codicia. El liderazgo de los hombres de confianza de don Ricardo se vio desafiado por la posibilidad de una ganancia mucho mayor. El cerco, antes una unidad sólida, comenzó a mostrar grietas. La lealtad comprada con dinero es siempre frágil. Finalmente, al caer la noche, recibieron una señal, una flecha sin punta clavada en un pino cercano, con una tira de tela blanca atada. Javier y algunos de los otros cazarrecompensas estaban dispuestos a arriesgarse. El descenso fue una operación sigilosa y aterradora en la oscuridad casi total. Javier los guió por un sendero de cabras que los hombres de don Ricardo habían considerado intransitable. Cada piedra suelta, cada rama rota, era un riesgo que podía delatarlos. Podían oír las voces de los guardias leales a don Ricardo, a veces peligrosamente cerca. Sofía se movió con una agilidad y un silencio que habrían sido impensables para ella semanas antes, su cuerpo y su mente afilados por las lecciones de Liam. Fray Mateo, a pesar de su edad, se movía con una determinación silenciosa. Justo cuando creían haber superado la parte más peligrosa del cerco, cayeron en una emboscada. Don Ricardo, que no era ningún tonto, había anticipado una posible traición. Él mismo los esperaba en un claro del bosque, flanqueado por sus matones más leales. La sonrisa en su rostro era la de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. «Mi querida sobrina», dijo con una dulzura venenosa, «realmente pensaste que podías escapar de mí. Y tú, fraile entrometido, has cometido tu último error. En cuanto a ti, indio, tu piel adornará la pared de mi estudio». «Se acabó, Ricardo», dijo Sofía dando un paso al frente, los documentos de su padre en la mano. Su voz no tembló. «Sé la verdad. Sé que mi tutela terminó. Sé que me has estado robando». Don Ricardo soltó una carcajada. «¿Papeles? ¿Crees que unos papeles pueden detenerme? Aquí, en estas montañas, la única ley soy yo. Esos papeles arderán muy bien en el fuego junto con tus esperanzas». Dio una señal a sus hombres para que los atraparan, pero antes de que pudieran moverse, Javier y los otros cazarrecompensas que los habían ayudado emergieron de las sombras, sus armas apuntando no a Liam, sino a don Ricardo. «La oferta de la señorita es mejor, don Ricardo», dijo Javier con una sonrisa tensa, «y parece mucho más probable que ella pague que usted». La cara de don Ricardo se contorsionó en una máscara de furia. La traición era algo que no podía tolerar. «¡Idiotas! ¡Los colgaré a todos!», gritó, y en un movimiento rápido sacó una pistola de su chaqueta, apuntando directamente al corazón de Sofía. No iba a permitir que ella viviera para reclamar su fortuna. Todo sucedió en un instante que pareció durar una eternidad. Liam no dudó. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Su arco ya estaba en su mano, una flecha ya en la cuerda. En el mismo instante en que el dedo de don Ricardo comenzó a apretar el gatillo, Liam soltó la cuerda. La flecha voló por el aire con un silbido mortal, no apuntando a matar, sino a incapacitar. Se clavó limpiamente en la muñeca de don Ricardo, atravesando carne y hueso.
El arma cayó al suelo con un ruido sordo, y un grito de dolor y rabia brotó de la garganta del hombre. El enfrentamiento se convirtió en un caos. Los hombres de don Ricardo, al ver a su líder herido y ahora superados en número, vacilaron. Fray Mateo aprovechó el momento. «Este hombre es un criminal», gritó con una autoridad moral que resonó en el claro. «Ha intentado asesinar a su sobrina, la heredera legítima de la fortuna Aldama. Ayudarlo es convertirse en cómplice de asesinato». Sus palabras, combinadas con la visión de un don Ricardo derrotado y gimiendo de dolor, rompieron la última pizca de lealtad de sus hombres. Uno a uno bajaron sus armas. El viaje de regreso a San Jacinto fue una extraña procesión. Don Ricardo, con la mano vendada y el rostro pálido de dolor y humillación, cabalgaba como prisionero, custodiado por los mismos hombres a los que había contratado. Sofía, Liam y Fray Mateo cabalgaban al frente, no como fugitivos, sino como vencedores. Al llegar al pueblo, la noticia de su llegada se extendió como un reguero de pólvora. La gente salía de sus casas y sus tiendas, sus cantinas, para presenciar el espectáculo increíble. La sobrina loca regresando, no como una prisionera, sino como una acusadora, acompañada por el salvaje secuestrador, que ahora era claramente su protector. Se dirigieron directamente a la oficina del juez, un hombre mayor y respetado, llamado Domínguez, que había sido amigo del padre de Sofía. Presentaron los documentos, el testimonio de Fray Mateo y la confesión de Javier sobre la recompensa y el plan de asesinato. El juez, Domínguez, leyó los papeles con una gravedad creciente, su rostro endureciéndose con cada palabra. Finalmente, levantó la vista y su mirada se posó en don Ricardo con un desprecio glacial. «Ricardo Aldama», dijo con una voz que no admitía réplica, «queda usted bajo arresto por los delitos de fraude, malversación, intento de asesinato y varios más que sin duda saldrán a la luz». La justicia, aunque tardía, fue rápida y decisiva. Don Ricardo fue encarcelado, sus bienes congelados. Su red de influencia, construida sobre el miedo y el dinero, se derrumbó como un castillo de naipes. Muchos de los que antes lo habían adulado se apresuraron a testificar en su contra para salvar su propio pellejo. La verdad de los 5 años de cautiverio de Sofía salió a la luz, conmocionando a la comunidad y llenándola de una vergüenza colectiva por su ceguera voluntaria. Sofía no solo recuperó su fortuna, sino también su nombre y su honor. Pero el momento más importante tuvo lugar en la plaza del pueblo unos días después. Sofía, de pie en los escalones del juzgado, se dirigió a la multitud. A su lado estaba Liam, de pie, alto y orgulloso. «Durante años viví en las sombras, silenciada y rota», dijo con voz clara y fuerte. «Pero un hombre al que su sociedad llama salvaje, me mostró el verdadero significado del honor, la lealtad y el coraje. Arriesgó su vida por mí, me enseñó a ser fuerte y me amó cuando yo misma había olvidado cómo amarme. Este hombre, Liam, no es un paria. Es el corazón más noble de estas tierras». Tomó la mano de Liam y la levantó para que todos la vieran. Un murmullo recorrió a la multitud, una mezcla de asombro, incredulidad y finalmente un respeto a regañadientes. En ese momento no eran un indio y una mujer blanca. Eran 2 personas cuya valentía y amor habían expuesto la hipocresía de una sociedad entera. Fray Mateo se acercó a ellos con una sonrisa radiante en su rostro arrugado. «El amor que comparten es una bendición», dijo. «Sería el mayor honor de mi vida unirlos en santo matrimonio, si así lo desean». La boda se celebró una semana después, en la misma plaza. Fue un evento como nunca antes se había visto en San Jacinto. Combinaba las tradiciones católicas de Fray Mateo con los rituales yaquis que Liam le había enseñado a Sofía. Los amigos cazarrecompensas de Javier asistieron.
al igual que una pequeña delegación de la tribu de Liam. Su historia había llegado a oídos de su pueblo, y el consejo, al enterarse de su nobleza y de la mentira que había causado su exilio, le envió un mensaje. Su destierro había sido revocado. Era libre de volver a casa. Liam, sin embargo, ya había encontrado su hogar. Mientras intercambiaba votos con Sofía, bajo un cielo azul brillante, supo que su lugar ya no estaba definido por la tierra, sino por la mujer que estaba a su lado. Se besaron, y la multitud, una mezcla de colonos, mestizos e indígenas, estalló en aplausos, un sonido de esperanza que resonó por todo el valle. Era el sonido de las barreras derrumbándose, del prejuicio dando paso a la comprensión. Con su inmensa fortuna, Sofía y Liam no se retiraron a una vida de lujo. Hicieron algo radical. Fundaron una nueva comunidad en las vastas tierras que ahora le pertenecían. Un lugar donde las familias yaquis desposeídas y las familias de colonos pobres pudieran vivir y trabajar juntas como iguales. Construyeron una escuela donde los niños de ambos mundos aprendían juntos, no solo a leer y escribir, sino también a respetar sus diferentes culturas, a aprender las tradiciones del otro y a ver la humanidad en sus ojos. Usaron la riqueza de Aldama para construir sistemas de riego que beneficiaban a todos, para establecer un comercio justo y para asegurarse de que nadie en la región volviera a estar tan desesperado como para vender su honor por unas pocas monedas. Liam, el paria, se convirtió en un líder respetado, un puente entre dos mundos. Sofía, la prisionera, se convirtió en una matriarca amada, cuya fuerza y compasión guiaban a su comunidad. Juntos, no solo habían construido una vida, habían forjado un futuro mejor para todos. Años después, cuando los viajeros pasaban por el próspero valle de San Jacinto, a menudo preguntaban por la inusual pareja que lo había transformado todo. Y los ancianos, tanto los de la tribu como los del pueblo, sonreían y contaban la historia del guerrero yaqui solitario que salvó a una heredera de un río embravecido. Contaban la historia de su huida a las montañas, de su lucha contra la tiranía y del amor que floreció en el lugar más improbable. Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el coraje puede encontrarse en los corazones más inesperados y de que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, clase o cultura. Se convirtió en la prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden sanar y de que las divisiones más amargas pueden superarse. Demostraron que no importa cuán oscuro sea el mundo, una sola llama de amor y valentía puede encender un fuego lo suficientemente grande como para iluminar el camino para generaciones venideras. Y así, la leyenda de Liam y Sofía se transmitió de padres a hijos, no como un cuento de hadas, sino como un testamento del poder del espíritu humano. La historia de cómo un hombre que no tenía nada y una mujer que lo tenía todo, pero que no era dueña de sí misma, encontraron en el otro la pieza que les faltaba para estar completos. Y en el proceso, no solo se salvaron a sí mismos, sino que mostraron a todos a su alrededor que la única herencia que realmente importa es la que se construye con honor, se comparte con generosidad y se protege con un amor inquebrantable.